¿Existe una democracia ideal? ¿Qué tienen que ver el deporte, el teatro y la historia con la democracia? ¿Qué novedades se están generando en las democracias de América Latina? El filósofo Bernardo Toro propone 6 principios básicos de la democracia para construir de forma colectiva un orden social en el que todas y todos podamos ser felices. En este episodio conoceremos el principio de incertidumbre, que nos dice que no hay una receta para construir una democracia, sino que cada sociedad debe diseñarla según su propia realidad. Por eso, hoy en día están apareciendo nuevos elementos en las democracias latinoamericanas que incluso van más allá de lo que la Grecia antigua pudo jamás imaginar. Esto es Surrealismo, relatos sonoros que cuentan nuestra forma de ver el mundo. Como la democracia comenzó a aparecer en las diferentes ciudades griegas, había una pregunta detrás: ¿cuál es la democracia ideal? No haber respondido a esa pregunta a tiempo después va a traer un problema muy grande en la historia de Grecia. Y es que los griegos van a tratar de, sobre todo Pericles va a tratar de imponerle a los espartanos, a una ciudad, un territorio griego, la democracia, porque los espartanos, mientras ellos estaban construyendo las ciudades griegas democráticas, los espartanos seguían siendo sociedades militares. Desde el principio los niños eran preparados para la guerra, el único proyecto importante era para la guerra. Existía la famosa frase de que si usted iba a la guerra, el único honor era volver sobre un escudo, porque la cobardía era algo impensable. Entonces un poco los griegos que están ya construyendo la democracia comienzan a decir, bueno, pero estos señores, ¿por qué no se dan cuenta de lo bueno que nosotros estamos viviendo con el modelo de autofundación, de la participación, etcétera? Y tratan de imponerle la democracia a los espartanos. Y nació la guerra del Peloponeso, 32 años de guerra, que prácticamente le hizo un gran daño a toda la península griega. De ahí aprendimos, el universo aprendió de ahí, que no existe un modelo ideal de democracia que podamos copiar o imitar. A cada sociedad le toca crear su propio modelo democrático. Pero entonces la pregunta es, ¿cualquier cosa es democracia? No. La característica fundamental de la democracia es que de alguna forma puede cuidar la individualidad y cuidar la vida. Por eso en la democracia no existen enemigos, existen opositores. Personas que piensan distinto, buscan cosas distintas con las que yo puedo hablar para llegar a algún acuerdo. Y por eso en la democracia, precisamente por el principio de incertidumbre y por el principio de secularidad y por el principio de autofundación, los griegos pudieron inventar el deporte, el teatro y nació la historia. Cuando hay destino, no hay historia. Si usted nació para ser pintor, ya no hay historia, el destino suyo de ser pintor, no puede variar el camino, porque haga lo que haga, siempre va a ser pintor. Cuando usted acepta que no hay destino, sino que hay incertidumbre, que no es posible predecir lo que viene, entonces aparece la historia. Porque quiere decir que una ruta que usted lleva, es usted el que decide, la puede cambiar en un momento determinado. Entonces aparece el drama, aparece el teatro, que el teatro es cómo cambia la vida de la gente por el conflicto o por el amor, etc. Aparece el deporte, porque usted puede ganar hoy y perder mañana. ¿Por qué? Porque no hay destino, usted no está condenado a ganar ni está condenado a perder, no es el deporte competitivo. Y nace la historiografía, o sea, nace la historia de que la historia de una persona, él mismo la construyó, la destruyó, la combinó con otras historias, etc. Entonces, de alguna forma, nace la capacidad de narrar la historia. Eso no existiría si no fuera posible por la democracia. Nace el concepto de la importancia de la diversidad en el arte, la diversidad de historias, la diversidad de modos de ser.
Todo eso nace con el principio de incertidumbre, con el concepto de incertidumbre no es posible decir cuál es el modelo ideal de democracia. De ahí se deduce una cosa para nosotros hoy. Podemos aprender de la democracia sueca o de la democracia norteamericana o de la democracia francesa o de la democracia suiza, de las que ustedes quieran, pero no los podemos imitar. A cada país, a cada sociedad le toca pensar y construir su propio modelo democrático y decirlo públicamente. Por eso es tan importante las constituciones para los países, porque las constituciones lo que dicen es: nosotros vemos nuestra forma de estar en el mundo así, nuestra hipótesis de convivencia es esta, la forma como vamos a solucionar los problemas es así. Construimos las reglas fundamentales y después las detallamos a través de la legislación y las normas específicas. América Latina viene haciendo constituciones nuevas desde 1988 con la Constitución de Brasil, después la de Colombia, después la de Venezuela, después la de Bolivia, después la de Ecuador, y ahora estamos con la de Chile, hablando nuevas. Todas estas constituciones están buscando tener un mismo principio, Estado social de derecho, que es lo que ahora cada uno la va desarrollando de una manera específica, pero todas están fundamentadas en este momento en un principio nuevo que los griegos no conocían, y es: la razón de ser del Estado es hacer posible los derechos humanos y el cuidado del planeta. Eso no lo podían pensar los griegos porque el concepto de derechos humanos no existía. Pero hoy las constituciones de América Latina están fundamentadas en dos elementos: cómo hacemos posible los derechos humanos para todos y cómo cuidamos de la casa común. Esos dos elementos son los constitutivos de los modelos democráticos actuales más avanzados del mundo, en los cuales de América Latina de alguna forma lo estamos formulando. Pero la forma como esto lo ve Chile, o como lo ve Colombia, o como lo ve Ecuador, o como lo vio Bolivia, ¿sí?, o como lo vio Venezuela, siendo los mismos elementos constitutivos, se han ordenado de diferentes maneras con especificidades distintas, pero todas siguen siendo constituciones democráticas porque están buscando cuidar la vida y cuidar la autonomía de los seres humanos. En el próximo episodio, Bernardo Toro nos va a hablar sobre el principio de complejidad, que muestra el lado positivo del conflicto y explica por qué es importante proteger a quien piensa distinto. Acompáñanos en este viaje sonoro. Esto fue Surrealismo, un podcast de Fundación Avina.